un profundo agradecimiento al doctor Emilio Bermúdez y a todo su equipo. Sé el esfuerzo grande y con gran dedicación que hacen para lograr esto. La verdad es que nosotros en ese sentido aportamos muy poco como institución, ellos lo dan todo y lo que hacemos nosotros en realidad es acompañarlos en mínimas cosas. O sea que nuevamente, Emilio, un agradecimiento muy profundo. Esto es un ejemplo para todos nosotros, para toda la institución, es de gran orgullo. En el día de hoy les voy a hablar, la charla que viene a continuación va a abarcar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos en salud. Pero antes de eso, voy a aprovechar la oportunidad de robarle 12 minutos al auditorio y al mismo tiempo de robárselos, regalárselos, porque este es un encuentro con ustedes mismos. Vamos a hacer una práctica de meditación. No se sientan, los que no la conocen o tengan una percepción de la meditación, no se sientan amenazados. Esto no va en contra de ninguna creencia, es sencillamente un ejercicio mental que vamos a hacer. Son 12 minutos. En esto que le vamos a poner, hacen una breve explicación antes del ejercicio, explicando un poquito en qué consiste y de lo que va a ocurrir. Entonces, no siendo más, después de esos 12 minutos, seguimos con la presentación. Les pido el favor que los celulares los mantengamos en silencio, en vibración. Es lo único. De resto... Bienvenido a los 7 días de calma. Un programa de conciencia plena diseñado para brindar más calma, claridad y disfrute a tu vida. Quizás nos elegiste porque estás buscando una forma de disminuir el estrés y la ansiedad que sientes día tras día. Tal vez querías mejorar tu salud y disfrutar de un sueño más profundo. Para muchos de nosotros, estos son objetivos difíciles de alcanzar porque sentimos más estrés y ansiedad que nunca. Todos los días tenemos la presión de ser exitosos y nos juzgamos cuando no lo logramos. Vivimos apresurados en la rutina diaria y al final del día nos echamos a la cama exhaustos, esperando que llegue el fin de semana. Y cuando llega, pasamos el tiempo corriendo contra el reloj, estresados por lo que no logramos o por lo que está por venir. Este agobio diario es el motivo por el que millones de personas, incluidos empresarios, equipos deportivos y estudiantes, están acudiendo a la conciencia plena. Esta maravillosa práctica nos ofrece la posibilidad de despertarnos, prestar atención y habitar el presente, para que podamos disfrutar al máximo nuestras vidas. Nos enseña todo tipo de cosas nuevas, por ejemplo, cómo actuar de manera más calma ante situaciones y reconocer nuestros hábitos perjudiciales. También nos ayuda a ser más tolerantes, menos críticos y más amables con nosotros mismos y con los demás. En el año 2011, un estudio de Harvard demostró que participar en un programa de meditación de conciencia plena produjo cambios mensurables en regiones del cerebro asociadas con la memoria, el sentido de identidad, la empatía y el estrés. La pregunta es, ¿cómo comenzamos a practicarla? La mejor forma de comprender y desarrollar la conciencia plena es a través de la meditación. Es una práctica universal que no tiene nada que ver con cultos religiosos ni dogmas de ningún tipo. Puede hacerlo cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Estás listo para comenzar? En nuestra primera práctica haremos una meditación de respiración para que la mente se concentre. Busca un lugar tranquilo donde sentarte, donde no te molesten. Siéntate con la espalda derecha, en un almohadón o en una silla, en una posición cómoda y cierra los ojos.
Apoya las manos suavemente sobre tus rodillas o colócalas suavemente una sobre otra en tu regazo en forma de cuenco. Mantén la parte superior del cuerpo derecha, erguida como una montaña. El pecho está relajado. Dibuja una ligera sonrisa con la comisura de los labios y lleva la atención a la punta de la lengua y déjala que caiga relajada. Deja que tu cuerpo descanse sin tensión y respira lentamente. Mientras permites que tu cuerpo se aquiete, toma conciencia de la respiración cuando el aire ingresa al cuerpo y cuando sale de tu cuerpo. Pon atención a cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo se contrae al exhalar. Si te resulta más fácil concentrarte en la respiración cuando el aire ingresa a la nariz o al diafragma, también está bien. Pon atención a dónde la respiración se siente más intensa y es más fácil de seguir. Mantén el ritmo de tu respiración natural. No intentes cambiarlo de ninguna forma. Solo sé consciente de tu respiración. Si necesitas ayuda para aquietar la mente, puedes probar contando de forma rítmica. Cuenta 1 al inhalar y 2 al exhalar. 1 al inhalar y 2 al exhalar. Ahora te dejaré a solas con tu respiración por un momento. Obsérvala sin anticiparte. Déjala que sea ella quien te guíe. Notarás que de vez en cuando tu mente divagará en preocupaciones, distracciones o pensamientos del pasado o el futuro. Cuando te des cuenta de que ya no estás concentrado en tu respiración, sin emitir juicios, dirige nuevamente y con amabilidad tu atención a la respiración. Permite que surjan pensamientos. Luego déjalos ir como nubes que pasan en el cielo y simplemente vuelve a tu respiración una y otra vez. Inhala y exhala.
Es normal que al principio sea difícil quedarse sentado y quieto debido a nuestro diálogo interno constante. Al sentarte pensarás en todo tipo de cosas, en lo que resta del día, en que tal vez te sientes aburrido o entusiasmado, o en calma o dolorido. Quizás te preguntes si eres bueno en esto. No te preocupes. A la mente le encanta estar ocupada. Es su naturaleza. Una vez que aprendes a domarla, la práctica se vuelve más sencilla. Sigue inhalando y exhalando. Al terminar la práctica, mantén los ojos cerrados. Mueve ligeramente los dedos de las manos y de los pies y vuelve a dirigir tu atención a la habitación. Observa cómo se sienten la mente y el cuerpo. Notarás que a medida que continúes con la práctica de conciencia plena, te resultará cada vez más sencillo alcanzar este estado de conciencia serena. Hay un solo truco. Al igual que el ejercicio físico, la práctica de conciencia plena también requiere regularidad. No basta con solo leer sobre ella o pensar en ella. Tienes que ejercerla para que dé resultados. Cuanto más tiempo practiques las series, más fácil te resultará. Ahora abre los ojos. Felicitaciones por completar el día 1 de los 7 días de calma. Nos encontraremos nuevamente aquí mañana en la segunda sesión, donde presentaremos paso. Bueno, ¿qué les pareció? Con respecto a esa práctica, les quiero decir que oímos y entendemos continuamente que gran parte de las situaciones que nos afectan la salud tienen un gran componente emocional. Y afortunadamente la ciencia, en los últimos 30 años, eso que consideramos espiritual y emocional, que se le dejaba hacia el lado religioso, dijo, no más, vamos a investigar qué hay ahí. Y de hecho, fíjense, estudios de grandes universidades del mundo cada día involucran más qué está pasando con este tipo de prácticas milenarias que tenemos los seres humanos. Y definitivamente sabemos, hoy sí sabemos exactamente qué es una emoción. Una emoción no es algo etéreo, no es algo... La emoción es básicamente una sustancia bioquímica que nuestro cuerpo produce o ingiere, de tal manera que estimula unos receptores en nuestras células y produce esas sensaciones que llamamos emociones. Esas emociones, la mayor parte del tiempo, son producto de nuestro pensamiento, consciente o inconsciente. Ese pensamiento consciente, que es lo que busca este tipo de meditaciones o de ejercicios meditativos, busca que sean conscientes, porque los pensamientos inconscientes vienen cargados algunos de situaciones previas que pueden estar llenas de muchos miedos, y esos pensamientos inconscientes o conscientes, porque también pueden ser muy conscientes,
generan esas sustancias, y esas sustancias viajan por todo el cuerpo y generan la emoción que nosotros creamos. Por eso, si yo hago que mi pensamiento y mi subconsciente se enfoque en pensamientos que generan emociones positivas para mí, pues de eso me voy a inundar. Entonces, aquel que hace prácticas de pensamientos o establece pensamientos que generan emociones positivas, pues va a generar una gran cantidad, todas esas emociones positivas producen un gran beneficio corporal y desaparecen una gran cantidad de dolores, una gran cantidad de malestares, una gran cantidad de enfermedades que producimos a producto de nuestro diario vivir, de nuestra vida, que efectivamente ha cambiado ostensiblemente en los últimos 70 años. Y si hablamos en los últimos 20, ni se diga. Pero de 200 años para atrás era otra cosa, hace 120 años para acá la vida nos ha cambiado notablemente, y hace unos 70 mucho más, y hace 20 más, y todos los días nos cambia de manera dramática, que nos pone a funcionar en intelecto o en pensamientos que generan una gran cantidad de emociones que nos apartan de esos estados de bienestar. Entonces la invitación con la meditación es precisamente a buscar que a través de la meditación busco pensamientos desde el inicio de la mañana que generen emociones que me van a invadir durante todo el día en lo que yo quiero. Y por supuesto que nuestro estado de vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida va a cambiar. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí es un propósito, lo hago porque para mí es un propósito personal volver prácticas meditativas como una terapia de salud pública universal. En la verdad no va en contra de nada de lo que favorezca el beneficio y el bienestar, que no cuesta nada, que lo podemos hacer en cualquier parte, de cualquier forma. Lo único que a veces necesitamos es de una guía, de una pequeña guía. Yo tengo maestros, he tenido maestros, los maestros son interesantes para que le enseñan a uno muchas técnicas, o para entender un poquito más, pero en realidad uno necesita de maestros. Después de que aprende eso, uno puede andar solo en la vida y funcionar con la meditación. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en salud? A mí me encanta a mí me encanta tocar estos temas, porque los que estamos imbuidos en la atención de pacientes, y fíjense, de pacientes, cuando estamos alrededor de las instituciones de salud, nos enfocamos siempre en eso, en la enfermedad. Pero hoy la salud es mucho más que la enfermedad. La enfermedad, en realidad, lo que hacemos en las instituciones de salud no representa más del 10% de lo que compete a la salud. Y por eso, todos los cambios que se han dado en el periodo reciente, en los años recientes, invocan a que busquemos soluciones más holísticas, que vayamos directamente a la población, que vayamos más que al paciente, a la persona. Es decir, no tienes que estar enfermo para yo intervenirte. Y por eso vamos hacia la promoción, al mantenimiento, a la prevención de las enfermedades, en fin. Y a veces me cuestiono mucho. O sea, me cuestiono mucho porque a veces nos han metido en un mundo donde los que trabajamos en el sector salud a veces no nos detenemos en los conceptos básicos. Y si yo le hago una pregunta al auditorio y digo, ¿qué es la vida? A veces a uno le dicen, bueno, ¿qué es la vida? Y la vida puede tener muchas connotaciones, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, pero científicamente hablando, la vida es mírenlo, un carácter, es decir, es una característica especial de la materia. Es decir, que primero fue la materia. Es decir, primero existieron unas estructuras moleculares que se unieron e increíblemente esas estructuras moleculares tuvieron la capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad. Es decir, que esa célula primigenia primero fue una, y esa célula tuvo la capacidad de autorreproducirse. Nosotros, por ejemplo, no venimos de una célula, venimos de dos células, ¿cierto?
pero la primera vino de unas estructuras moleculares que se unieron y tuvo la capacidad de replicarse. Ahora con el COVID hubo un cuestionamiento muy importante si los virus eran partículas vivas o no. Y finalmente dijimos, sí, son partículas vivas. Muchos dicen son partículas vivas porque son partículas de DNA o RNA que tienen la capacidad de reproducirse y cambiar. Entonces, todo material molecular que tiene esa capacidad, a eso le llamamos vida. Y toco este tema porque a veces, cuando hablamos de vida humana y estamos en esa época, al principio quería hablarles un poquito, dije, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Pero dije, bueno, no voy a tocar esos temas de pronto tocan más evolucionados. Pero creo que estamos en una época de sobrevaloración, de hipervaloración de la vida humana. Y entonces uno continuamente escucha, es que la vida humana por encima de todo. Y uno se ríe, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿en qué grado de conciencia, en qué estado consciente estamos nosotros que la vida humana por encima? Entonces, la vida humana por encima del agua, la vida humana por encima del sol, la vida humana por encima de las plantas, la vida humana por encima de los animales, la vida... No. Entonces, por la vida humana hay que hacer de todo. Falso. Eso es lo que somos, vida. Humana significa que humano viene de homo, que viene de hombre. Es decir, de una especie, ¿verdad? Familia simio, especie homo, género homo, especie sapiens. Eso es lo que somos nosotros. Alguien más que habita en este planeta. Que tenemos ese intelecto maravilloso, capaz de entender, de imaginar, de construir, de darse cuenta del entorno, de poder en los últimos tiempos, porque llevamos muchísimos años de existencia, 250.000, pero hace 50.000 fue que comenzamos a tener ese lenguaje comunicativo que nos permitió crecer, y hasta hace poco, hace unos 12.000, comenzamos a vivir ya más asentaditos, y hace 200 años ha habido un gran desarrollo. Ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿cuántos vivíamos en Colombia hace 200 años, en la época de la independencia? ¿Quién del auditorio lo sabe? ¿Cuántos éramos en Colombia hace 200 años? Para que tengamos una idea de cómo vivimos. ¿Quién dijo? Éramos 1 millón de personas en Colombia hace 200 años. Hace 120 años, ¿cuántos éramos? 4 millones de personas. A mí me da risa cuando veo a personas que dicen, es que le voy a devolver a los ancestros. Y yo digo, ¿a qué ancestros? Si hace 200 años éramos 1 millón, o sea, ya esos no están, ¿cierto? Entonces, que los indígenas, pero si éramos 1 millón. Hace 120 éramos 4. Hace 70 años éramos 12 millones de personas. Pero hoy somos 50 millones de personas. Entonces, ese pasado pasó. Habían esclavos, pero poquitos, porque éramos 1 millón de personas. Entonces ya eso pasó, por eso pasa y no vuelve. Pero a veces creemos que la vida siempre ha sido como estamos. Y no, la vida ha cambiado y cambia dramáticamente. ¿Sí? ¿Qué es salud? Este tema siempre lo repito en muchas de las presentaciones, porque los que trabajamos en el sector salud, de pronto tenemos conceptos diferentes de salud. Y muchos nos enseñan en las universidades ese viejo concepto de hace 70 años, en el año 48, dijeron, no, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ya eso cambió incluso en la Organización Mundial de la Salud. En los años 80 hubo un gran movimiento que dijo, esto no encaja, o sea, nunca llegamos a ese estado completo de bienestar. Y entonces vamos a repensar. Y en el siglo XXI, gracias a Dios, un grupo de expertos y personas muy inteligentes en salud decidieron cuestionar el concepto de salud. Y gracias a Dios, entre esos, por nosotros, existía este hombre, que es un colombiano monteriano, Alejandro Haddad, que lideró ese grupo. Y con ese grupo llegaron a un concepto de salud mucho más real. Fíjense, el concepto ni siquiera lo definen porque seguramente puede ir cambiando. Pero el concepto es que fíjense que ya la salud es una capacidad o una habilidad que tenemos las personas para adaptarnos o gestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presentan en la vida.
Entonces ya volvemos la salud algo propio. Ya no es que me dan la salud, ya no es que entonces decimos cosas como tengo derecho a la salud, ¿cierto? No hay derecho a la salud es mía. Nadie me puede dar derecho a lo que es mío. Tengo derecho a una atención en salud, eso es diferente, pero la salud es mía. Entonces, porque a veces nos confundimos en ese tipo de conceptualización, y entonces cuando consideramos que la salud es mía, ya nadie es culpable, ya nadie es responsable de eso. Entonces el primer responsable de la salud soy yo, no es el otro. Pero siempre dicen, es que no tengo la salud, es que no tengo derecho, es que no tengo derecho. Entonces hacemos la hipervaloración de los estados sociales de derecho. Y yo digo, ¿cuándo existirán los estados sociales de deberes? Porque si hay de derechos, deberían existir de deberes, porque los deberes también son importantísimos para que los derechos prevalezcan. Sí. Entonces, la salud es compleja porque tiene muchos determinantes. Y fíjense, ya en el año 74, mira cómo mirábamos la salud. El entorno, 19%. Los estilos de vida individual representaban el 40%. El sistema sanitario, el 11%. Y la biología humana, el 27%. Es decir, que lo que nosotros hacemos en nuestras instituciones altamente especializadas, ¿verdad?, no entra en el Pareto, no entra en ese 80-20. Sin embargo, el 80 o 90% de los recursos en salud se gastan en ese sistema sanitario, donde nosotros nos involucramos, donde nosotros increíblemente nos alegramos entre más enfermos nos lleguen. Es una paradoja increíble los que vivimos en el sector. Entonces, si yo soy anestesiólogo cardiovascular, quiero que haya muchos pacientes coronarios que requieran además cirugía. ¿Cómo lo vas a llevar a hemodinamia? Déjamelo aquí. Imagínate esa disyuntiva en la que nos vemos todos los días nosotros. Y entonces, a veces salen los administrativos nuestros, estratégicos, entre esos, decimos, no están llegando pacientes, salgan a buscarlos. Búsquenlos por donde sea. O sea, estamos buscando la enfermedad, ¿cierto? Cuando el enfoque debe ser en la salud. Esto nos está sirviendo. Y entonces, en este siglo XXI han surgido unos conceptos muy interesantes. Esta señora Magdalena Hover es una holandesa que con ese grupo liderado por Alejo en Holanda decidió crear un movimiento que se llama Salud Positiva, e incluso en el 2015 crearon el Instituto de la Salud Positiva. Y fíjense que la salud positiva no es tener una actitud positiva hacia la salud. Que yo tengo una actitud positiva hacia la salud. No, eso no es. Eso es mucho más amplio. Y dice, las personas son más que su enfermedad o condición, todavía es usual que nos enfoquemos en eso. Toda la atención está dirigida a síntomas y problemas de salud y cómo los resolvemos. Salud positiva escoge una perspectiva diferente. El énfasis no es en la enfermedad, sino en las personas en sí mismas, en su resiliencia, en su capacidad de adaptación que tiene, y en eso que hace, miren esa cosa, su vida más significativa. La siguiente. Salud positiva es una visión más amplia, elaborada en 6 dimensiones. Ahora les voy a mostrar esas 6 dimensiones en las que trabaja este grupo. Esta aproximación contribuye a la capacidad de personas para enfrentar esos desafíos, esa definición que teníamos, que le habíamos mencionado. Y miren esas dimensiones de salud. Ustedes perdonen porque es en inglés, pero yo se las traduzco igual. Entonces, miren, toman 6 dimensiones y le llaman la telaraña de la red. En esta telaraña de la red, este equipo llega, prepara médicos, enfermeras, a profesionales de la salud, pero sobre todo médicos, y le dice, enfoquémonos en la salud de otra manera. Y quieren volver a Holanda, porque esto está involucrado con el sistema de salud holandés, y están queriendo volverlo en la zona azul del planeta, es decir, la zona más sana del planeta. Y dicen, miren, funciones corporales. Entonces el médico enfocado en funciones corporales. Entonces sentirse saludable, sentirse fit, no quejarse de dolores, dormir, cómo duermes, cómo comes, la condición física, la actividad física. Por el otro, el estado de salud mental. Y dice,
Mira, capacidad para recordar cosas. ¿Cómo se nos ha vuelto de relevante eso, no? Capacidad para concentrarnos, capacidad para comunicarnos, aceptarnos a nosotros mismos, ser capaces de aceptar los cambios, sentirnos en control. La otra, eso que llamamos meaningfulness, que es lo significativo, el propósito de nuestra vida. Y miren, tener una vida que tenga sentido, es decir, tengo una razón para estar en ella, tengo ánimo para estar en la vida, persigo ideales, me siento muy confiado en sí mismo, acepto la vida, me siento agradecido, larga vida para aprendizaje de largo tiempo, la calidad de la vida, si la estoy disfrutando, si me siento feliz, si me siento bien, si estoy bien balanceado, si me siento seguro. Hoy habían varios artículos en el periódico donde mencionaban la muerte de la médica, el atraco de Kimberly Reyes. Esas son condiciones de salud. No podemos dejarla de un lado, ¿me entienden? Si me siento inseguro, eso genera, ¿qué genera la inseguridad? Genera un pensamiento de miedo, ¿cierto? Imagínense las emociones que cargamos cuando estamos llenos de miedo. Estrés, ¿verdad? Ataco o huyo. ¿Eso qué es? Cortisol. ¿Y el cortisol qué produce? Disminución de defensa. Pero es lógico que aparece en una gran cantidad. Si yo voy en la calle, pues lógico que mi estado de salud no va a ser benéfico. Sentirme seguro, circunstancias de habitación, cómo estamos viviendo los ancianos ahora que estamos en ese proceso de envejecimiento grande. Hablaba con el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, una persona vallenata también. Me encanta que los costeños estemos ocupando cargos tan importantes como eso. Y sacaba un artículo reciente en donde del 15% que son hoy las personas mayores de 65 años, en el 2030 vamos a ser 30. O sea, el 30% de la población colombiana va a ser mayor de 65 años. O sea, a pasos agigantados estamos transformándonos. Y resulta que todos estamos creando en los millennials, en los centennials, y cada día nacen menos, ¿no? Y cada día envejecemos más. Y entonces todo está enfocado a eso y resulta que el mercado es otro, ¿cierto? El mercado es otro. Además que son personas que en ese periodo de tiempo, digamos, de juventud, entre comillas, porque ya a ellos les vendrán otro tipo de afectaciones por sus condiciones de vida, por la forma como la están manejando. Miren esta dimensión, la participación. Entonces, el contacto social, que me toman seriamente, que hago cosas divertidas con mucha gente, que tengo el soporte de otros, que tengo un sentido de pertenencia. Todas estas preguntas, este tipo de cuestionarios lo hacen ellos con todo ser humano, incluso empiezan con ellos. Y entonces uno en estas dimensiones se va colocando y va viendo cómo se va formando su telaraña. Y esta es otra forma de ver la salud, esta es otra forma de ver la vida. Nosotros, esa salud del siglo XX, ¿verdad?, donde logramos cosas muy valiosas, ¿verdad?, ya eso cambió, ya este escenario de vida es otra cosa, ya lo hemos vivido. Miren lo que estamos enfrentando, ¿cierto? Nos apareció, pensábamos que estábamos saliendo y ahora apareció Morión, y entonces todos otra vez atemorizados, cambia el sistema económico, el dólar pasó de 4.000 pesos, ¿verdad? Todo el mundo se va a refugiar en los grandes mercados, eso afecta a la economía y la economía afecta. A ver, y uno dice, pero ¿por qué la economía me tiene que afectar? Porque resulta que el desarrollo humano, todo el desarrollo humano en los últimos 120 años se debe básicamente al desarrollo económico. O sea, si no hubiera habido desarrollo económico, no hubiera habido todo el desarrollo que tenemos. Entonces, pues lógico que la economía, así como nos produjo ese beneficio de ser tantos, de vivir con muchos, de tener comunicaciones, de tener muchos recursos, de disfrutar de tantas cosas que disfrutamos hoy en la vida, que jamás pensamos disfrutar, pues lógico, cuando se afecta eso, afecta a todo. Entonces, mire, funciones diarias, si a nosotros, a cada uno de nuestra población, la evaluáramos en ese orden y además tuviéramos ese registro permanente y estuviéramos en este cuadrito, estuviéramos viendo cómo nos cambiamos, cómo pasamos de pasarnos al 10, ¿verdad?, y ser todo ese redondo. Mira, importantísimo,
Tengo la posibilidad de cuidarme a mí mismo. ¿Cuántas personas no tienen esa capacidad en este momento? Conocer mis limitaciones. Es que yo tengo 54 años y quiero correr una maratón. Bueno, la vas a correr, pero muy probablemente te vas a lesionar. O sea, si nunca lo has hecho, si los que la corren se lesionan, imagínate cuando no. Entonces tú tienes que conocer tus limitaciones, conocer tu estado de salud, manejar tu tiempo, manejar tu dinero, ser capaz de trabajar y ser capaz de preguntar por ayuda. Es decir, piense cómo hoy ya estamos pensando de maneras diferentes con respecto a la salud. Siguiente. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué puede dar esa salud? Ellos no solamente se enfocan en eso, sino que dicen, nosotros a través de eso nos enfocamos en esto. Un mayor enfoque en la salud y en el bienestar más que en la enfermedad. Sí, pero los costos en salud se intervienen muchísimo bajo esta metodología. Una mejor cooperación y consulta en los pacientes, un mayor disfrute del trabajo, involucra a los ciudadanos en su toma de decisiones, es decir, lo hace corresponsable o responsable de ello. Siguiente. Y recetas, ¿no? Las recetas habituales. Entonces, fíjense, ajusta tu dieta, ejercítate, toma control de tu salud, sigue tu intuición. Pero mira, comienzan a intervenir muchas cosas emocionales, libera emociones reprimidas, incrementa emociones positivas, y ahí viene la parte de lo que les mencionaba de la meditación, abraza el soporte social, profundiza tu conexión espiritual y ten una razón fuerte para vivir. Son recetas diferentes. Por el otro lado también venimos en este siglo XXI con este instituto que se llama el IGI, que es el Institute of Healthcare Improvement, es decir, el Instituto para el Mejoramiento del Cuidado de la Salud. Este instituto es el acreditador de todas las acreditadoras en salud. O sea, este instituto acredita a la Joint Commission, a la Canadian Council, a la INCONTEC, para que nos evalúen salud. Y obviamente sacó una triple meta. De pronto muchos la han oído, otros no, pero esta triple meta que se ha vuelto cuarta meta. Y fíjense, busca ¿qué? Salud de la población, no enfermedad, salud de la población. Una experiencia de cuidada, entonces se enfoca en cómo me cuidaron, no cómo me trataron la enfermedad, sino cómo me cuidaron durante ese periodo que yo estuve ahí, con y sin enfermedad. Porque hoy ya no atendemos solamente en pacientes, sino a personas. Paciente es el que padece y la persona obviamente no está padeciendo. Y que sea autosostenible, o sea, que sea eficiente, que sea costo efectivo. Entonces, que sea costo efectivo, que tenga una adecuada experiencia de cuidado y que la población, que se enfoque en la salud poblacional, siempre centrado en la persona. Y ahora se habla de la cuádruple meta, que es quien provee, el proveedor. Es decir, vamos a enfocarnos también no solamente en la persona, sino en el que provee. Esa es la cuarta meta. ¿Cómo ha sido esa evolución de esa medicina? En el siglo XX, una medicina paternalista, miren, el profesional determinaba lo bueno y lo malo para el paciente, toda la atención se realizaba en los centros sanitarios. Ya en el 2010, un papel más activo del paciente, porque ya tenía acceso a la red, ya podía ir a preguntar y llegaba respuesta en tiempo real sobre la necesidad de información. Entonces, cuando ya llegaba el paciente, ya comenzaba a preguntarte otras cosas. Pero ya en el 2020 y con la pandemia, las cosas comenzaron también a cambiar. Entonces, son procesos de decisión conjuntos y compartidos. Ya yo no soy el que toma la decisión, ya yo la comparto y en conjunto la tomamos. La atención no solamente es en los centros sanitarios, tenemos que salir de esos centros sanitarios a buscar. Y si vamos a hablar de diabetes, yo no me puedo enfocar en diabetes en el consultorio y en el hospital. Si voy a buscar diabetes, tengo que salir a la población y hacer tamizajes y llevar hábitos de vida saludable y mirar los antecedentes e intervenirlos oportunamente y concientizar al otro de su responsabilidad por su salud. Y bueno, recepción de demandas de diferentes canales. Entonces, todo esto, fíjense, pasamos de medicinas paternalistas a participativas a medicina colaborativa. Sigamos. Y esto refuerza lo otro. Tenemos un modelo actual, ¿verdad?, donde estábamos aquí y comenzamos aquí a tomar decisiones compartidas, transformar gran parte de la actividad a distancia. Fíjense cómo dimos pasos gigantes con la transformación digital en la telemedicina. Cosa que le hacíamos una resistencia, pero solo la adversidad nos mostró como todo, como cuando nos íbamos a sentar el primer día al computador, miércoles, yo esa vaina no sé, y lo evitábamos, hasta que te toca sentarte, y cuando te sientas te das cuenta que no era tan complejo. Y hoy, cada día, afortunadamente,
Todas las tecnologías son súper intuitivas, de autoservicio, que no requieren manuales. Los manuales desaparecieron. O sea, entonces uno llega, prueba y error, tin, tin, y rápidamente aprende. Nos invadió la digitalización. Definitivamente esto llegó, se quedó y seguirá. Hoy podría decir que el 30% de las actividades en salud no necesitan presencialidad. No necesitan ningún tipo de presencialidad. Por ejemplo, salud mental. Excepto que la persona esté en un estado, pero para las citas de control, para la primera cita, si no necesita medicación, incluso si necesita medicación, si no está en un estado crítico de hospitalización, esa persona no necesita ir a ningún centro. Desde su casa perfectamente. He visto en el escenario a muchas personas ejercer la telemedicina y, oh sorpresa, veo que la relación es mucho más íntima, mucho más humana y mucho más personalizada a través de la tecnología que cuando está presencial. En la presencialidad casi que nos obviamos, nos enfocamos en el computador, obviamos a la persona y nos damos. En cambio, cuando estamos en la tele, increíblemente la relación mejora ostensiblemente. Y como todo ha evolucionado. Fíjense, pasamos del disquete, pero esto, lo increíble de esto, imagínense, que duramos 200.000 años para tener un lenguaje abstracto, algo que nos definiera, 200.000 años. Para comenzar a vivir duramos como 240.000, en comunidad 240.000, cuando apareció la agricultura. La revolución industrial pasó hace 200 años. Y la revolución científica empezó hace 100 años, pero con la revolución científica y la revolución económica producto de esa revolución científica, en menos de 20 años, yo recuerdo, año 97, 96, tuve mi primer computador. O sea, hace 25 años. Pero es que antes no había computador. O sea, el que lo tenía como un procesador de palabras. Es verdad, dejamos la máquina de escribir. Imagínense cuando hacíamos trabajo en máquina de escribir, ustedes nunca lo vieron y nos equivocábamos. Y tocaba arrancar la hoja y vuelve y arranque nuevamente. Usted nos demoraba para escribir 10 páginas. Una barbaridad. Las niñas escribían mecanografías sin ver, sin nada. Eso era una vaina maravillosa. Entonces, esa es la evolución que tenemos. Esto ha pasado en los últimos 30 años. Del disquete, no, el disquete menos de 30. Si yo tengo 25, o sea, sí, 30 años. Yo lo llevamos más de 30 años y ya, miren ese proceso evolutivo de que ya todo está en la nube, en cualquier parte del mundo. Y así pasa. Entonces, fíjense, ese enfermo paciente pasivo, ¿verdad? A un enfermo paciente reactivo, cuando ya entendió, ya vio, fue a la red y llegaba con cuestionamientos, a este enfermo ciudadano o ciudadano, porque fíjate, no tiene que estar enfermo el ciudadano, y ya es proactivo, propone actuaciones y solicita elección de profesionales, de centros, es decir, lo hacemos responsable a él, de él, y obviamente, fíjense que ya las fuentes de información ya no es el internet de consulta, sino son portales acreditados en salud, ya hay uno muy establecido, comunidades virtuales, y nosotros, entonces de pronto mi red, hoy es esto, pero ya tenemos que empezar a desarrollar desde ya, que mucha gente nuestra no va a tener que ir a los centros, sino que va a ir a nuestra página. Y en nuestra página va a tener absolutamente todo e interacción. Y si quiere chat, como pasa hoy, que entramos, yo antes de ayer entré a varias plataformas que quería mirar y automáticamente te contestan en el chat, te hablan, te dicen todo lo que tiene que pasar. Exactamente, esa es la nueva salud que tenemos que tener. Y miren, ya la medicina personalizada, ya mira cómo además la tecnología nos permite eso, ser extremadamente específicos. Ya esas guías, manejos, todo lo que tenemos son una base. Pero finalmente yo tengo un paciente aquí. Y con toda esa data que me está generando ese paciente, yo puedo ser específico con él. Porque yo puedo tener, él es mismo hipertenso, pero resulta que él tiene unas condiciones físicas, mentales, emocionales o de lugar o de vivencia que requiere de otro medicamento. Entonces, ese algoritmo lo hace perfectamente a través de lo que conocemos como las nuevas tecnologías, la inteligencia, el manejo de los datos, la inteligencia artificial. Y entonces, fíjense que la medicina ahora es personalizada, esas son las 4P, predictiva, preventiva y participativa. Y yo toco esto porque esto nosotros nos lo soñamos hace 4 años, cuando llegamos aquí.
y dijimos nuestro propósito superior, y dijimos, bueno, vamos a algo inalcanzable, y decíamos generar conciencia y responsabilidad para el cuidado de sí mismo. Y entonces cuando revisamos todo lo que está pasando, pues no estábamos equivocados. Efectivamente, hacemos, entonces dice, que eso es, sí, claro, es que verdaderamente tengo éxito cuando te hago responsable y consciente de que tú eres tu mejor cuidador. Y ese día seguramente la salud se transformará muchísimo en todas partes, y obviamente los costos se disminuirán y muchísimas ventajas tendremos. ¿Qué nos viene? ¿Qué nos viene más? O sea, ya esto es una realidad. Entonces ustedes se imaginan la hipertensión. ¿Hace cuánto les han dicho que hay hipertensión esencial? Esencial, ¿saben por qué le decimos esencial, no? Esencial porque no sabemos qué es lo que la produce. ¿Serán los estados emocionales? ¿Qué serán las circunstancias? ¿Serán nuestros hábitos alimenticios? ¿Qué? Pero cuando decimos esencial, eso es que nos quitamos un peso encima. Pero, ¿y por qué no nos preguntamos? ¿Será que toda la vida nos vamos a pasar con hipertensión esencial sin saber la causa? Eso no tiene sentido en ciencia. Eso es decir, una invitación a quitarle ese título de hipertensión esencial y buscar verdaderas causas. Y entonces, yo no me imagino en 30 años hipertensos. No, yo creo que eso ya está solucionado. Enfermedad coronaria, la veo absolutamente resuelta. Porque existe esto. La genética es el cambio más importante en la medicina. La terapia genética va a transformar todas las enfermedades crónicas. Imagínense un diabético, donde el problema está en la alteración de un gen. Que está expuesto a... Pues no importa, corrijamos el gen. Y se acabó la diabetes. Ese no va a ser el problema, ni la diabetes. Todas esas enfermedades que hoy estamos enfrentando, en 30, 40 años desaparecerán, porque la ciencia, si en el corto plazo ha hecho todo lo que ha hecho en estos... Imagínense que cada 2 años se renueva toda la información del planeta. O sea, cada día, ustedes no se imaginan cuántos trillones de información y de datos estamos produciendo que cambia. Es decir, la información de hace 2 años ya se duplicó, ya la superamos. Y en 2 años estará duplicadísima la información que tenemos en este momento. Es decir, la cantidad de datos, de información, de conocimiento que estamos generando nos va a dar la posibilidad de producir grandes transformaciones. Y entonces el enfoque de a dónde debe ir. ¿Por qué seguimos invitando a las especializaciones que no dan soluciones parciales o definitivas, sino que sencillamente invocan? Entonces, ¿cuántos genetistas produce Colombia? ¿Por qué no nos llama la atención eso? ¿Por qué nuestras universidades no van acorde a lo que en realidad se requiere? Porque es que esto no es que me lo inventé yo, es que esto ya es una realidad. Esto es de un portal que vende esto. O sea, ya yo quiero mi mapa genético, me hacen mi mapa genético, mando un escupitajo, ¿verdad? O sencillamente toman una muestra de sangre, me hacen mi mapa genético y establecen desde muy tempranamente. Yo me imagino que en unos 5 o 10 años uno nace y automáticamente ya le hacen el mapa genético y le dicen, mire, usted tiene riesgo de esto, probabilidades, pero además ya habrán terapias para intervenirlo, ¿sí? Y así es. Mire, ya hay muchas empresas trabajando en cómo intervenirlo, en predecir la susceptibilidad, en establecer estilos de vida, en la edad biológica, la genealogía, mirar las variantes genéticas. Es decir, ya hoy están interviniendo. Dentro de poco ya tendremos tratamientos para cáncer, para todo, pero no lejos, pronto. Y entonces, ¿qué se hace necesario para mejorar un sistema? Voluntad, ideas y educación. Voluntad porque el cambio es posible si tenemos el deseo y el compromiso de que eso suceda. Ideas porque, miren, esta frase es bellísima. Todo sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que tiene. Entonces, cuando nosotros, como institución, obtenemos unos resultados, no nos tenemos que sentir mal por ello. Sencillamente, el diseño que tenemos nosotros es el que nos produce, no son las personas, ¿verdad? No, participamos de ese diseño y ese diseño es el que ocasiona ese resultado. Pero todo cambia cuando lo llevamos acá, cuando tenemos esa voluntad, cuando establecemos ideas para el cambio. Pero ojo, toda mejora requiere cambios, pero
Y esa frase acude para los momentos actuales de Colombia, ¿no? Que hay gente que quiere cambiar. No, necesitamos un cambio. Ojo, pero no todo cambio resulta en mejora. No todo cambio resulta en mejora. Eso es una importante decisión. Si voy a cambiar es porque voy a mejorar. Pero si ese cambio me va a generar, pues no. Y miren, lo decía desde el Buda, el secreto de la salud para la mente y el cuerpo no es lamentarse por el pasado ni preocuparse, sino, fíjense, ya estaba hablando de los estados emocionales, sino vivir el momento presente, sabia y provechosamente. La siguiente. Y el Dalai, esta frase es bellísima: no entiendo al hombre, pierde su salud para ganar dinero, después pierde dinero para recuperar su salud y por pensar ansiosamente en el futuro. No disfruta el presente. Por lo que no vive ni el presente ni el futuro, esos son los pensamientos, ¿no? Van atrás y vienen, van, vienen, vienen. Y vive como si no tuviese que morir nunca y muere como si nunca hubiera vivido. Bueno, muchas gracias.